flexible, ¿qué tipos de capas de rodadura hay? A ver si puedes decirme. Un punto más te estoy anotando. Ya, Karen, pero a ver si puedes decirme cuáles serían pavimentos flexibles, a ver cuáles serían de capas de rodadura. Podría ser por tratamiento superficial, Muy por bien, concreto asfáltico en caliente o en frío, por emulsiones asfálticas, por el método de Macadam también. correcto, muy bien. Sello arena asfalto, emulsión asfáltica, no sé si me has dicho, ¿no? O sea, está correcto, está muy bien. O sea, esos son los diferentes tipos de capas de rodadura en pavimentos flexibles. Eso es que quiero que vayan ubicándose. Esto les va a servir para el futuro, pero desde aquí, desde nuestra materia, podemos ir aprendiendo un poquito más, ¿no? Entonces, es así como se clasifica en función de la última capita que tiene el pavimento, que son capas de rodadura o capa de rodamiento, se llama también. ¿Ya? Está muy bien, un punto tienes, ¿ya? Más. Ya, a ver, otro. De lo último que hemos avanzado, ¿qué cosa les interesa que repasemos o les pregunte, por ejemplo? A ver, ¿cómo se elige la velocidad de proyecto? Eso ya sabrían bien. ¿Cómo se elige en carreteras? En diseño geométrico hay que elegir. Nosotros, como ingenieros, debemos determinar cuál va a ser la velocidad de proyecto. Entonces, ¿en base a qué criterios se elige la velocidad de proyecto? A ver. Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Son cuatro. tal, Yamil? A ver, voy a buscarte ya. ¿Cómo sería? A ver. Según el tipo de vía, la topografía, el volumen de tráfico y los costos. Muy bien. Costos de construcción y de mantenimiento, ¿ya? Está muy bien. Yamil Wari, espérame un rato. Yamil Wari. Ah, ya has hecho. Ya tienes 4. No, está muy bien. Listo. A ver si quieren hacerme alguna pregunta. Bueno, aquí están los 100. Ya están aquí 100. Entonces voy a abrir el otro. Bueno, aquí habían estado esperando 8. Bueno, yo puedo decir, si no llegan a 100 en el primer link, no le... A ver, pues primero voy a admitir. Una cosita que quiero aclarar, por si acaso ustedes se quedan en este link, y si en el otro link, que es el primero que tengo que abrir, hay menos de 100, ya no voy a abrir este, por si acaso, ¿ya? Eso he estado aclarando ya desde el otro día. Entonces, ahorita se ha llenado el otro lado 100, entonces estoy abriendo este link, pero si por decir un día hay 80 en el otro, yo no voy a abrir este, porque se van a quedar esperando. ¿Ya? Tengo que terminar, que se llene el otro grupo y bueno, abro recién este, ¿ya? Cuidado que tengo que abrir forzosamente. Si no llego a 100, no. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, a ver, vamos a seguir admitiendo. Voy a ver otro. El otro ya está a 100. Entonces aquí vamos aumentando. Generalmente están ahorita alrededor de 118 están entrando a clases. ¿Ya? ¿Y cuántos son? A ver, voy a ver. Voy a ver cuántos alumnos tengo. 156 tengo. 156. Bueno, por lo menos están entrando bastante. Está bien. Me alegro. ¿Ya? Bueno, ¿nadie quiere preguntar? Inge, Dime. perdón, respecto al último método que hemos visto, en la cuestión de Dime, Omar. A ver. de acuerdo a seleccionar la ruta más óptima, eso por el método de longitud virtual, ¿cuánto de variación hay, digamos, en el hecho de poder escoger una ruta óptima? Eso Ya. quería saber. Voy a volver a aclarar un poquito. Yo lo que les he dicho, ustedes tienen que tener unos criterios. Es decir, el que tenga menor longitud virtual, ese sería el elegido. Así de sencillo.
Pero ocurre que, por ejemplo, les voy a poner la segunda práctica, los ejercicios que tienen ahí en su libro. El primer ejercicio que tienen para seleccionar la ruta, si ustedes se han fijado, hay un río. Entonces, si escogen el lugar más ancho del río, que más o menos a esa escala es 100 metros, entonces el costo de un puente es bastante significativo. Entonces, puede que esa ruta ya no sea la más económica. Entonces, por eso es que hay que verificar un poco por dónde va a ir atravesando. Por ejemplo, podríamos hacer una mejor longitud virtual atravesando una especie de túnel, un túnel, por ejemplo, con un túnel. Pero el problema es construir el túnel significa más costo que hacer a nivel, digamos, o sobre el terreno. Entonces, hay que un poco evaluar. Entonces, ahora referente a lo que tú me dices. En la práctica 1 que les he dado, son 5 alternativas, ¿no? De las 5 alternativas, si hubieran 2 que tienen una diferencia en la longitud virtual apenas, voy a admitir, apenas de 50 metros, por decir, o hasta 80, 100 metros, yo podría considerar 100 metros no es tan significativo que sea un poco más largo, digamos, porque hemos dicho, queremos, ¿cómo elegir la ruta seleccionada? La que tenga menor longitud visual. Pero uno tiene que pensar, a veces hay una diferencia de 100 metritos, o sea, con respecto a otras alternativas, 100 metros. Y hay que verificar si la pendiente es mejor, cuál de las dos tiene mejor pendiente, digamos, no general, sino la que tenga menores pendientes, por ejemplo. Si en una de ellas, por decir, hacer un ejemplo clarito, si la longitud virtual es 1000, digamos, y la otra es 1100, o sea, 100 metros de diferencia. La que tiene 1000 tiene una pendiente de 12%, en un tramito tiene 12%. Y en la que tiene 1100, su pendiente mayor es 8%. ¿Cuál eliges vos entre las dos? ¿El de 1000 o el de 1100? A ver, un poco es con criterio también. O sea, si hay diferencia, que deberíamos elegir el de 1000. Pero el problema es que tiene un lugar, un tramo, un subtramo, si quieren, donde tienes 12% de pendiente. En cambio, el otro no tiene 12%, tiene 8% como máximo, digamos. Entonces, ¿cuál eliges? No importa el que tenga un poquito más de longitud, tiene mejores características, no va a tener 12%, sino 8% va a ser el máximo. Entonces, en esas circunstancias es que he dicho que se puede alterar el concepto, o sea, no siempre la menor longitud. Ahora, el otro motivo, el que decía hace un rato, que si yo elijo del primer ejercicio que tienen en su libro, hay que atravesar un río, no sé si se han fijado, eso desde siempre les voy a dar la práctica. Eso, si ustedes chequean y eligen un lugar donde hay 100 metros de longitud de puente, entonces hay que evaluar el costo de ese puente y decir, bueno, pues eleva mucho más el costo y esa alternativa sería inviable. Habría que considerar otra alternativa, aunque tenga más de longitud, pero no estás considerando esos 100 metros de puente que te significan un alto costo. No sé, a ver, puedes seguirme preguntando, porque así por el curso virtual a veces uno se pierde rápido. Yo me imagino también, yo puedo estar aclarando, comentando bien, pero ustedes están a veces desubicados porque no le entienden o también estén soñando, ¿no? O sea, estén un poco en la luna. A veces es normal eso, no es que tienen que estar así, tratar de estar atento. Pero si no me entienden, uno dice, pues, ingeniero, por favor, vuélvame a explicar. O si no, tú dices, fíjese, tengo esta situación, ¿cuál cree que es? Entonces, te aclaro mejor, ¿no? ¿Me has entendido? ¿Quién hizo la pregunta? A ver, me voy a buscar. ¿Quién me hizo la pregunta? Ya no me acuerdo. Yo dije. Ya. John Umbarwan. Ya, espérame un rato, voy a buscar mi lapicera. Huanca. John, ya tienes 1, 2.
Está muy bien, muy bien. O sea, vale también que me pregunten, ya les puedo Ingeniero, decir. una preguntita. Dime, a ver, espera, voy a admitir en el otro grupo, ya. Dime, a ver. En la práctica, en la ruta 3 y 4 tenemos una misma longitud virtual y una misma pendiente general, y las pendientes por tramos de ambas son igual similares. Espera, Elías, espérame un segundito, por favor, espérame. Hay dos que están hablando al mismo tiempo, en este han aumentado. A ver, de nuevo, por favor, no estén... te agradezco porque has abierto el video, que es lo que he pedido. Dime, Elías, de nuevo, por favor, estaban dos voces. Ya, Okay. disculpa. En la práctica, ¿Sí? tenemos nuestra ruta 3 y 4 tienen una misma longitud virtual y una misma pendiente general. Y las pendientes por tramos de cada una también son bastante similares. Cambian Ya. 1%. Ya. Si ambas están bien, decimos correcto, correcto, pero una de las dos vas a escoger. Y al final de la práctica, es otra cosa que me olvido a veces decirles, cuando uno hace ese tipo de alternativas, o sea, uno tiene que llegar a una conclusión y sin una recomendación también. Entonces, aquí Karen está levantando la mano. Después te voy a dar, ya te voy a autorizar, espérame, Karen. Entonces, vamos contestando a Elías. Entonces, cuando tienes así que las dos son casi las mismas longitudes y casi las mismas pendientes, tratas de ver el que tenga menos pendiente, ¿no ve? Entonces, si uno tenía 8% de pendiente máxima y el otro tiene 7, entonces elegí la que tenga 7. O si no, la otra opción, viendo el trazado, más que todo viendo el trazado, si no atraviesa quebradas, si no atraviesa ríos, como les decía, y no hay que hacer túneles ni nada. Entonces, cualquiera de las dos es válido, Elías, ¿ya? Voy a marcarte un punto. Espérame un ratito. Elías, choque. Okay. Choque. ¿Dónde estás? Aquí está. Muy bien. Tienes ya 4. Muy bien, 4 puntos. Listo. Gracias, Elías. ¿Alguien más? Aquí ya no están admitiendo. Ahora voy a ver. Ya habían sido las 7. Entonces, aquí hay 19. Y en el otro hay 99. Hay uno que se ha ido. Bueno, Karen, querías, me levantaste la mano, a ver. Inge, una preguntita. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Iba respecto a este tema de las longitudes virtuales. Uno de mis compañeros me preguntó, ya le salía la ruta 4 y a mí la ruta 3. Pero yo asumo que es por el tema de desniveles, que como no tenemos datos tan precisos y es algo gráfico, entonces yo pienso que cualquier opción es válida. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Depende de qué cotas has tomado y qué distancias, ¿no ve? Pero en todo caso, siempre tratar de encontrar las cotas algo racionales, ¿no? Entonces, casi debería salir que la menor longitud debía ser la 3 o tal vez la 4. Yo por lo menos así a priori parece que es la 3. Parece, no estoy seguro. Pero para mí sería la 3. Pero no importa si se han equivocado al tomar las cotas o la distancia, ya salió la 4, no hay problema. Lo importante es que al terminar tu informe de la práctica, tienes que poner una conclusión. O sea, tiene que decir ahí, se elige la alternativa, la ruta 4, por tener menor pendiente, menor longitud virtual. Y puedes poner como dentro de los informes de los ingenieros, salvo mejor parecer de su autoridad. Por ejemplo, cuando uno está haciendo para alguna empresa, pones, bueno, yo propongo esto, pero si no, ustedes definan, dicen. Entonces, pero no, en el caso de nuestro ejercicio, tú pones nomás la alternativa, pero la conclusión, no dejarlo a medias, eso es una de las cosas que hacen mal, ¿ya? Entonces, Karen Carmona, espérame, te agradezco por llamarme, por comunicar. Carmona, voy a ver un ratito. Ya. 3. Gracias, Karen. Eso es así. ¿Ya? A ver, Sergio Saavedra. Ya. A ver, prende tu video y coméntame. Bueno.
Inge, yo tenía justamente cuando entramos a este tema del 3 y 4, también Ya. viendo yo cuando calculé la ruta 5, vi que la longitud virtual no es tan, bueno, no es tan diferente. Bueno, sale unos 200 metros más y en Ya. la pendiente me sale un poquito menos a lo que es la 3 y 4. Yo lo veo un poco también viable, pero en este caso, Ya. bajo su criterio, también puede ser válido. Sí, 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 está bien. porque haciendo el cálculo de la longitud virtual un poco se eleva, bueno, yo saqué algo viéndolo unos 2000 y en los otros sale 1920 en mi cálculo de longitud Sí, virtual. Por casi no eso, hay mucha diferencia, ¿ven? Entonces, por eso les decía, lo primero, la menor longitud, pero no solamente la menor longitud, a veces tienes dos casi iguales, entonces, ¿qué cosa vas a hacer? No vas a escoger solamente siempre la menor por la menor, no, por eso es que les digo, hay a veces criterio. Entonces uno ve y dice, bueno, pues las pendientes ahora voy a chequear, aunque sea un poco menor la longitud, pero puede ser que tenga menos pendiente. Entonces elijo eso porque 20 metros más, si hay de diferencia, o 50 o 80, no es significativo. Entonces, la cuestión es que tu característica geométrica del camino tenga menos pendiente. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Entonces, aumentas un poco que sea no siempre la menor, pero pues tampoco vas a decir, no, aquí tengo menos pendiente. Por ejemplo, la ruta 1, si revisamos la ruta 1, es una línea recta. O sea que al ser línea recta va a aumentar más la longitud virtual. ¿Por qué? Porque le estás haciendo pasar por pendientes más altas, por pendientes pronunciadas, etc. Entonces, de por sí, esa ruta 1 no es factible, ¿no ve? Porque le has hecho una recta y si te fijas, la ruta 1 es una recta directa. ¿Ya? Un punto más, Sergio. Gracias. está bien. ¿Está bien? O tal vez Sí, está quieres bien. decirme más. Ya, No, sí, está ya, bien, gracias. gracias. No, gracias. Tienes, parece, 3 puntos ya, ¿no? Por si acaso, no sé. Sergio Saavedra, a ver, voy a volver a ver. Sergio Saavedra, sí, 2 tienes. Sergio Saavedra, ¿ya? Listo, Abel Mamani, a ver, eso más. Listo, el último. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Abel. Yo más bien estaba preguntando sobre la ruta 2. Ya. Tiene una sección en en el punto LK, que es una especie de curva. Yo preguntaba cómo tenemos que calcular esa parte, porque no hay un punto específico. Y quería saber si tenemos que usar el perfil longitudinal o de otra forma hay que calcular. No, o sea, si quieres sacar, ya no vamos a admitir, ya. Si quieres sacar más exacto, tendrías que chequear con la planta y ponerle al perfil la cota, si estás manejando puro perfil. Y si estás manejando puro planta, verificar otro puntito más, otros puntos, puedes aumentar otros puntos en esa curva. Entonces puedes tener más, pero como en general esto es longitud virtual, es aproximado, todo esto, podemos adoptar de un punto hasta el otro punto, no importa que sea la curva, no importa, no es tan significativo el cambio, ¿ya? Pero si quisieras ajustar más, aumentas más puntos en la planta y esos puntos lo pones en el perfil si estás manejando el perfil, ¿ya? No hay problema eso. Muchas gracias, ingeniero. No hay de qué. Un punto, ¿ya? Listo, gracias. Bueno, el último, Milton, ya, Milton más. Ya, pero Milton, Fabiola, entonces, ya, a ver, admitir, quieren entrar, ya no, pues ya es tarde, ¿ya? Buenas. Hace rato Buenas, ¿cómo mencionó estás? la distancia de que para 1000 metros... A ver, no, ya, Milton, dijo, ya ahorita estoy bien, dime. hace datos mencionó la longitud, que podría ser 1000 metros, y la otra longitud que podría ser 1100. Sí, correcto. Ahora, ¿qué pasaría si acortamos la distancia de 1000 metros a 900 metros y seguiría siendo la pendiente 12%? ¿Cuál tomaríamos con el otro ejemplo de 1000 y 8%, ingeniero? Ya, a ver, voy a tratar de entenderte. O sea, tú dices que sea 900 metros
y tiene 12% de pendiente, ¿no ve? Sí, exactamente. Eso. Y la otra de 1000 o 1100, ¿y cuánto de pendiente? 1100 y tiene 8% de pendiente. Ya. O sea, el problema es que tienes 200 metros ya de diferencia. Sí, O sea, ya es exactamente. Ahí va mi pregunta. significativo. Claro, ¿no? Cuando ya tienes mayor longitud, ya es significativo, tendrías que elegir la de 900 metros, ¿no? O sea, esa es la lógica. Solamente cuando las distancias son muy pequeñas, o sea, 80 metros como máximo, más o menos, eso es, no es un rango fijo 80, podría ser hasta 100, pero ya 200, 250 metros de diferencia, ya pues forzosamente tienes que elegir la que tenga menor longitud virtual, ¿ya? Por ahí iba mi Porque si no, no sabríamos, estaríamos manejando todos los criterios y no sabes al final cuál vas a adoptar. O sea, ya, espérame un rato, voy a anotar. Milton Ramírez. Ramírez. Pues aquí, ya, listo, un punto. Gracias, Inge. No hay de qué, gracias más bien por participar. Yo siempre quiero que participen todos, ¿ya? Pues que ahorita son las 7:15, ya, o no, 7:10, y seguimos ahí charlando y charlando, y bueno, a veces yo digo, tengo que ir avanzando, pero hay algunos que se desesperan. Bueno, Fabiola, a ver, Fabiola, ya, a ver, dime, Buenas Fabiola, prende tu video, ya, listo, sí, buenas noches. En la calle. Dije, una consultita, con respecto a las longitudes virtuales, en mi caso, en la ruta 3 y la ruta 4 hay 10 metros de diferencia, más o menos. Pero la consulta que tenía era si lo que domina era la pendiente general o la pendiente del tramo. Ya, O sea, fíjate, tienes que tratar de chequear primero la pendiente del tramo, porque puede haber un trámite que tenga 14%, ¿no? Entonces, si en el otro tienes una pendiente como del tramo menor a 14%, para presentar para todos. Ahorita yo creo que todos, ¿no ves? Entonces, vamos a comentar sobre los formularios. No sé si esto tienen en el Classroom, ¿no? Aquí, este es un resumen, un formulario de lo que vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, la clasificación autopistas llaman 0. Autorrutas son las carreteras que tienen 2 o más carriles por dirección. En España llaman autorruta. En América se llaman las doble vías, ¿no? Las doble vías. O en Bolivia decimos las doble vías. Y en América en general son las carreteras de carriles múltiples. Entonces, después dice primaria, o sea, las carreteras más importantes, caminos, digamos, caminos. Entonces, esta es una clasificación de carretera. Si ustedes fijan, empieza por autopistas. No es que las autopistas son independientes y las carreteras son aparte. No, está carreteras, categoría de la carretera, autopista, autorruta. Esto es en España, autorruta. Nosotros deberíamos decir carretera de carriles múltiples. Este sería así. Pero en Bolivia decimos las doble vías, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿cuál es la característica? Doble calzada, 2 o más carriles por dirección, control parcial de acceso. O sea, las carreteras de carriles múltiples tienen control parcial, no es completamente independiente, o sea, con control total de acceso. Por ejemplo, las autopistas, dices doble calzada, o sea, doble calzada, ¿no? Así como la Blanco Galido, es doble calzada. 2 o más carriles
por dirección tiene que tener. Si no tiene 2 o más carriles por dirección, no es una autopista. Pero aparte, control total de acceso. O sea que si tú quieres cruzar esa autopista, no puedes cruzar, tiene que ser elevado. O sea, control total de accesos. O sea, no hay cruces así a lo largo de la vía. No hay cruces, son completamente independientes, con control total de accesos. ¿Quieres salir de la vía? Hay una rampa, un carril adicional por donde puedes salir, pero no puedes cruzar, digamos, ¿no? Esas son las autopistas. Sus características, por ejemplo, la velocidad directriz. ¿Qué es velocidad directriz? Es la velocidad de proyecto, que hace rato he preguntado y me ha contestado uno de sus compañeros, ¿cómo elegimos esta velocidad? Una de ellas era en función de la categoría de la carretera. Es importante, la categoría te está diciendo más o menos cuál sería la velocidad de directriz, es velocidad de proyecto, ¿ya? Por si acaso. Y bueno, aquí dice criterios de clasificación en cuanto a volúmenes de tráfico. Aquí hay un error, es 15.000, no 150.000, 15.000, el TPDA. Ya, por eso he preguntado con cuál no estoy compartiendo. A ver, vamos a ver. No, en este estoy compartiendo. En este otro voy a... Listo. Ahora estoy compartiendo, ¿no ve? No, sí he preguntado hace rato, les he dicho, díganme si están compartiendo y no me dicen nada. Ya, gracias por avisarme, porque si no, pues ahí van a estar durmiendo, pues si van a decir, ese ingeniero, ¿qué cosa está explicando si no nos dice nada? Listo, ahora vuelvo a repetir un poquito. Esto yo creo que tienen en el Classroom, yo creo que les he pasado, si no les he pasado me dicen, pues ingeniero no he pasado, entonces yo voy a mañana revisar y se los voy a colocar. Creo que se los pasé, no estoy seguro, es que al abrir el curso, algunas cosas he pasado, como los libros, algunos otros detalles, pero si no he pasado algo me dicen, porque no, yo quiero que todos tengan esto, ¿no? Entonces les estaba hablando de la categoría de la carretera, o sea, este es un formulario que deberían tener todos para que se ayuden y sepan un poco más, ¿no? O sea, la categoría más importante de las... ¿Cuál dice? Dime, ¿no he pasado? No ha pasado. Ya, no. Te agradezco, ya, voy a pasar el día de mañana. ¿Ya? Dije, sí está. Ahorita yo estoy viendo el PDF. Digo, ¿Cuál estás viendo? Las diapositivas, lo que... Sí, no, las diapositivas sí ya están viendo todos. Pero yo a lo que me voy es que esta diapositiva tienen que tener ustedes en el Classroom. Y me dice una de sus compañeras que no he pasado. Entonces, mañana voy a revisar y voy a pasar las diapositivas, ¿ya? Es un formulario del diseño geométrico horizontal, un poquito para ayudar a entender mejor, ¿ya? ¿Listo? Revisar. Entonces, repito por si acaso, porque a veces uno repite y repite, pero hasta que uno va a entender. Buenas noches, disculpe, ya lo doy el documento. ¿Ya he pasado? Sí, ingeniero, está en el Classroom. Ya, listo, gracias, ya. Te agradezco, pero igual voy a revisar por si acaso, ¿ya? Listo, gracias. Entonces, les decía a los que no estaban viendo las diapositivas, categoría de la carretera, o sea, todos son carreteras. Entonces, dentro de lo que son carreteras, tenemos la mejor carretera sería la autopista, eso quiero que entiendan. Cuando yo estudiaba, autopista era independiente, no era como carretera independiente, era antes. Pero ahora estamos mandando carretera. ¿Qué categoría de carreteras? Uno son las autopistas. La autorruta, esta palabra autorruta es de los españoles. O sea, si uno agarra el manual de carreteras del ABC, que es copia de la norma
de diseño geométrico de España, ahí dice autorruta. Entonces, nosotros no usamos ese término autorruta, usamos las doble vías, es lo que vulgarmente decimos, las doble vías. Pero yo técnicamente diría que esto es carretera de carriles múltiples, porque en los Estados Unidos, México, Colombia, se denominan carreteras de carriles múltiples, ¿ya? Después vienen las carreteras primarias. Aquí dice, es una sola calzada nada más, con dos carriles. O sea, por ejemplo, la carretera Santa Cruz, la que tenemos ahí normalmente, está una carretera de un carril por sentido. Entonces, una sola calzada. Esa es una carretera primaria, principal, ¿no? Control parcial de accesos, o sea, puedes cruzar ahí, o sea, incluso hay semáforos en algunos lugares, es un camino, digamos, pero importante. ¿Por qué es importante? Porque tiene un TPDA mayor de 1.500 vehículos por hora de proyecto, de diseño, vehículos hora. Este es 1.500. Aquí tenemos, a ver, estoy explicando mal. Este es TPDA, que es mayor de 1.500. Aquí está abreviado vehículos en los dos sentidos, vehículos en dos sentidos. Una mala abreviación está. Esto es por día, o sea, vehículos por día, ¿ya? O sea, 1.500 vehículos por día. TPDA es por día, ¿ya? Entonces, no, aquí yo estaba queriendo que es raro aquí vehículos hora, dice, pero no, esta es mala abreviación. Es vehículos, 1.500, por ejemplo, son vehículos mixtos. Normalmente el TPDA es en ambos sentidos, ¿no? Entonces, y es por día. Entonces, esto es 500 días. En la Blanco Galindo, ¿qué les he dicho? ¿Cuántos vehículos tenemos por día? Tenemos 35.000, o sea, o 45.000, depende en qué sección estoy queriendo evaluar. Pero aquí, por ejemplo, les he dicho, esto va a ser 15.000, no 150.000, 15.000. O sea, cuando el TPDA tenemos más de 15.000 vehículos mixtos por día, dice, y el total de accesos, o sea, y más o menos serían con velocidades de 120 hasta 80 kilómetros por hora, la velocidad de proyecto. Y las pendientes más o menos propuestas para estas autopistas no pueden ser 8%, por ejemplo, aquí está como un límite máximo 6%. Normalmente cuando son estas autopistas y tenemos que tener estas velocidades, las pendientes serán 2, 4%, más o menos, hasta 4%, pero aquí estaba poniendo un límite extremo, digamos, hasta el 6%. Pero aquí ya ven, las carreteras de carriles múltiples ya suben de 5 a 8% de pendiente, ya aumenta, ya no es 6, es 8, dentro de lo aceptable. Y las velocidades pueden llegar hasta 120, pero disminuye un poco más, 70. Y así vamos bajando, ¿no? Y las pendientes van incrementándose. Por ejemplo, cuando yo tengo una vía, una carretera o vía colectora, la colectora es el complemento, la principal son las ramas principales, las ramificaciones, por eso se llaman colectoras. Entonces, es una calzada igual, con dos carriles, una calzada simple con dos carriles. El TPDA, 700 vehículos por día, ¿no? Más o menos ese es el volumen que tendríamos para estos tipos de vías. Pero aquí tiene la importancia que la pendiente, dependiendo qué terreno está atravesando, puede llegar hasta el 12, ¿no? Más o menos la idea es tener estas magnitudes. Y los caminos así vecinales, aquí dicen de desarrollo, tienen mayor a 200, o sea, cerca a 200 o un poquito más de 200, digamos. La velocidad mínima, si se recuerdan, les he dicho, los caminos deberíamos construir como mínimo a la velocidad de 30. En terrenos montañosos, 30. Dice, bueno, podría un terreno plano llegar hasta 80, pero hay que ir viendo qué rango sería el adecuado. Pero la pendiente tenemos hasta el 14. O sea, ¿qué quiere decir? Que la pendiente como máximo en las carreteras deberíamos tener máximo 14.
Más allá ya es una pendiente fuera de las normas, ¿no? Entonces, esto es una clasificación de las carreteras y tener una idea de las magnitudes de la velocidad, de las pendientes propuestas y de las características de ese camino, ¿ya? ¿Listo? Bueno, aquí esto es la longitud virtual que deberían tener, por eso la longitud resistente o virtual era la fórmula, tipo de superficie, ahí está la explicación. Aquí está mal, esto debería corregir esto. Radio mínimo de curva circular es 157. Esto si mal no recuerdo, a ver cuánto, si ustedes revisan, aquí no es 172, es 157, ¿no? A ver. Ay, a veces eso copio de los auxiliares y después está ahí ese. Pero ustedes vean en su libro, por ejemplo, donde hay radios. A ver, voy a buscar ahorita radio de curvas circulares simples. ¿Cuánto es? 127. Aquí. Esto está al revés, 127. Aquí se han equivocado, 127. O sea, el radio mínimo en curva circular simple es igual a la velocidad. Aquí está manejando velocidad de proyecto al cuadrado sobre 127 multiplicado por el peralte, es peralte máximo. ¿Cuál es el peralte máximo que adoptamos? Puede ser en vez de S también. El símbolo S es peralte. ¿Ya? En diseño geométrico tenemos esos dos símbolos, la E o la S. Y más, aquí dice F sub T, máximo. ¿Esto qué es? Coeficiente de fricción lateral o transversal. Entonces, eso se encuentra en base a las velocidades específicas. Entonces, esta velocidad en curvas conviene utilizar actualmente velocidad específica. Aquí no velocidad de proyecto. Vuelvo a repetir, ¿por qué tomamos velocidades específicas en las curvas? Ya les he explicado. Antes se tomaba de proyecto, pero ahora, debido a que los fabricantes de vehículos modernos tienden a tener mayor aceleración, mayor velocidad, entonces, cuando llegamos a una curva, están los vehículos bastante con mayor velocidad, o sea, el conductor tiene la opción de sin intamente tener mayor velocidad. Entonces, para darle margen de seguridad a esos conductores medio alocaditos, es que manejamos aquí velocidad específica. Y la velocidad específica es unos 15 aproximadamente por ciento más que la velocidad de proyecto. 15% más. O sea, si yo tengo una velocidad de proyecto, a esa velocidad de proyecto le aumento un 15% y es la velocidad específica. Aquí dice velocidad específica de proyecto. Es que antes se usaba velocidad de proyecto, pero si revisamos nuestro libro, en nuestro libro está usándose ya velocidad específica, ¿ya? El peralte máximo. El peralte máximo, aquí, por ejemplo, dicen, podríamos usar radios o para velocidades de 154%, el peralte máximo. Normalmente, cuando nosotros hacemos un diseño de una carretera, podemos tomar 10 o 8%. Ese es el peralte máximo. Y de ahí, cada curva que tenga diferentes radios va a tener diferente peralte. Eso vamos a aprender a lo largo de la materia, cuando estemos viendo transición de peraltes, ¿ya? Después dice aquí el coeficiente de fricción transversal. Aquí te está dando unos valores experimentales que nos da el libro. Tal vez puede cambiar un poquito, no sé, comparando con el que tenemos en el libro, tal vez puede ser igual o un poco varía algo. Y aquí está el radio mínimo recomendado. Si se acuerdan, yo les decía, si yo tengo una velocidad de 30 kilómetros por hora, el radio mínimo sería 30. Eso es lo único que sé casi de memoria, porque para 30 de radio. Esa es una idea general que te ayuda a decir, si yo voy a hacer un camino y voy a hacer con 30 kilómetros por hora, el radio mínimo tiene que ir alrededor de 30. Puedo bajar esto, pero ¿qué tengo que ir aumentando? El peralte. Eso poco a poco vamos a ir viendo, pero necesitamos tener idea
que si tengo una velocidad de 30 kilómetros por hora, su radio es 30, no es 100, sino es 30, aproximadamente, por si acaso. Si yo cambio este pedal, esto puede bajar a 25, puede bajar a 20, así, pero un poco general. Entonces, después para 40 kilómetros por hora, ya el radio mínimo es 50, pero estos valores mínimos no es que tienes que trabajar con estos mínimos. Cuando uno hace un diseño geométrico hay que tratar de trabajar con valores mayores al mínimo, no con los mínimos. Por ejemplo, si tú haces un diseño de una carretera y a todas las curvas le pones radio mínimo, radio mínimo, radio mínimo, está mal diseñado esa carretera, porque donde verdaderamente quieres economizar por movimiento de tierras, etcétera, bueno, tomaremos pues el radio mínimo, pero en el resto tienes que trabajar con mayores valores que el mínimo. Entonces, así es un buen diseño, ¿ya? Bueno, ahora veamos elementos de una curva circular simple, que es lo que quiero avanzar hoy día, más que todo. Aquí tenemos, a ver, repasaremos un poco lo que hemos estado viendo. Nosotros hemos dicho planimetría, ¿no? Planimetría. Para hacer la planimetría, ¿de qué está compuesto un camino? En base a la planimetría, el camino, ¿de qué está compuesto? Hemos dicho, si se acuerdan, en planimetría un camino está compuesto de rectas, no se olviden, anótense, si no, porque a veces en el libro esos detalles no hay puntualmente. O sea, un diseño en planta, si quieres en otras palabras, un diseño en planta o planimetría, ¿de qué está compuesto? De rectas, o sea, hay tramos rectos. De curvas, ¿qué tipo de curvas? La curva circular simple. Esta, por ejemplo, es una curva circular simple. ¿Qué quiere decir? Un solo radio, un solo radio. ¿Qué otro tipo de curvas hay en carreteras? No existen infinidad de curvas. Son unas que son las que se utilizan a nivel mundial, ¿ya? Porque se ha visto que ese tipo de curvas serían las que mejor funcionan en las carreteras. Por eso es que usamos. La segunda sería curva circular compuesta. ¿Y qué es la curva circular compuesta? Que tenemos dos o más radios. O sea, eso normalmente se utiliza una curva circular compuesta. Fíjense, normalmente se utiliza una curva compuesta cuando estoy haciendo un camino en montaña. ¿Y por qué hago en montaña? No entrar completamente al cerro para hacer más movimientos de tierras, entonces puedo cambiar y hacer dos radios, como mínimo, y salirme de la curva, de entrarme hacia el cerro, entonces tengo dos radios. Eso hace que sean una curva compuesta, o sea, tenemos que tener dos radios. No aquí, este tiene un solo radio, ¿no? Y hay un tercer tipo de curva que se llama de transición de PTs o espirales. Ese es el que vamos a aprender también en planimetría. Curvas, espirales o espirales de transición. Eso el otro día parece que hemos estado comentando, no sé si con ustedes, ¿de qué se trata? Es una parte de la curva circular que la desplazamos. Al entrar existe una espiral y al salir otra espiral. Entonces, esa es una curva de transición de espirales, que vamos a ver también cómo se hace cómo se calcula todos sus elementos, ¿ya? Y bueno, incluso hay una cuarto tipo de curva, que no sé si les he comentado, que es la curva inversa o invertida, o sea, donde no tenemos entretangencia. Hemos dicho que entretangencia es cuando aquí termina PT. ¿Qué es PT? Principio de tangente. Si aquí mismo existiera otra curva, y este sería PC de la nueva curva, aquí digamos vienes y continúas con otra curva, cuando no hay una distancia para bajar del peralte, porque aquí en la curva tenemos que tener peralte, una inclinación, ¿no ve? En cambio, en un tramo recto tenemos la inclinación que es el bombeo, inclinación a ambos lados del carril, ese es el bombeo bidireccional. Y después, de nuevo, una curva y tienes el peralte. Entonces, cuando no tenemos entretangencia, una distancia entre el PT y el PC de la otra curva, y está aquí PT y PC ahí mismo,
y ahí empieza la curva, no hay una distancia de entretangencia, de cambio de peralte a bombeo y de nuevo a peralte. Ese se llama curva inversa o invertida, ¿no ven? No sé si se acuerdan. Y esas curvas se hacen todavía en el país, pero no es aconsejable porque son más inseguras. Es muy bueno esas curvas inversas cuando tengo, por ejemplo, un oleoducto, un canal de riegos. O sea, el agua es maleable, o sea, se adapta al cambio brusco y no hay problema. En cambio, un vehículo tiene que tener su transición. O sea, tiene que cambiar poco a poco y de nuevo así. Pero cuando tienes velocidades muy bajas y estás en un terreno montañoso, se ha hecho esas curvas inversas o invertidas, pero no es aconsejable, es lo que les digo. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Planimetría o planta, ¿de qué está compuesto? De rectas, el diseño geométrico en planta. Está compuesto de rectas, de curvas circulares simples, que es este el caso, de curvas circulares compuestas, espirales de transición, esos son los diferentes tipos de curva, y hay una cuarta que les he dicho, curva inversa o invertida, que no es aconsejable utilizar, ¿no? Listo, entonces ya tenemos que en planimetría hay rectas y hay curvas, ¿no? Y hay varios tipos de curvas para caminos. Entonces empecemos a ver el primer elemento, que es el más sencillo, y es una curva circular simple. Este es el caso. Para esto, nosotros tenemos que saber qué se llaman todos estos elementos. O sea, aunque en colegio a veces uno en matemáticas ve una curva circular simple, pero si no han visto, en su libro está detallado y aquí también. Entonces, para carreteras, para hacer diseño geométrico, tenemos que tener una simbología. O sea, se maneja una simbología. Esta simbología que está en este libro es una de las últimas, o sea, es una de las mejores. ¿Ya? Es la que se usa ahorita. Entonces, ¿qué es este punto? Este es una poligonal. Siempre va de izquierda a derecha, o sea, el sentido de avance de la progresiva es desde la izquierda hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una recta, corta en este PI y sale de nuevo otra recta. Entonces tenemos una poligonal abierta. Un camino es una poligonal abierta, ¿no ve? No es una poligonal cerrada. Por ejemplo, una poligonal cerrada en topografía es un terreno. Quiero medir un terreno y hago su poligonal y sé los límites, cuánto tiene su longitud y con qué ángulo están. ¿Viste? Eso es una poligonal cerrada. En cambio, en carreteras o en acueductos o alcantarillado, etcétera, tenemos poligonales abiertas, o sea, de un lugar va a otro lugar, no es que se vuelve al mismo lugar. Entonces, es poligonal abierta. Entonces, cuando tenemos poligonales abiertas, en topografía también vemos este punto de intersección, se llama PI, o sea, punto de intersección, PI. Y el ángulo que forma este PI con la nueva dirección, esto se llama delta, ángulo de deflexión. Este es el símbolo que se utiliza, es este delta. ¿Ya? No se utiliza otros. Ahora podemos ver en el manual de carreteras de la ABC, si ustedes revisan, aquí es FI, otras nomenclaturas de los españoles. No, yo prefiero la americana, que es esta, la mejor, ¿no? O sea, delta. Aquí tenemos un punto donde empieza la curva circular, Entonces, principio de curva circular, se dice esto, principio de la curva, PC. Esa es simbología que se usa actualmente. PC, al empezar la curva, es principio de la curva circular. Y después tiene PT. Cuando termina la curva circular, después de esto es una recta, o sea, aquí termina el radio, o sea, la curva termina, aquí empieza, principio de la curva, y aquí es principio de la tangente. Este es el símbolo que se utiliza. Cuando yo estudiaba, el libro de España, de Venezuela, aquí decía fin de curva, FC, pero la han ido cambiando. Ahora se utiliza el término PT, ¿ya? O sea, por si acaso, si encuentran
En libros antiguos, esto puede ser FC, fin de curva, ¿ya? Pero actualmente usamos así, principio de tangente se llama esto. Otros elementos de la curva, ya sabemos el radio, es el radio. Desde el PC al PI hay una distancia. Esa distancia se llama tangente. En algunos libros aparece ST. Eso quiere decir subtangente, que es lo mismo. La subtangente o la tangente. El término más adecuado actualmente es T. Eso es la tangente. Hay que encontrar cuánto es esta distancia T. Hay que saber en qué progresiva está el PC. O sea, porque PC es una distancia, ¿ya? Tenemos que saber cuánto es este ángulo de deflexión para ir resolviendo, ¿no? Tenemos que saber que la curva, esta bisectriz que corta hasta 0, hasta el PI, aquí tenemos una bisectriz que divide en 2 este ángulo, que el total de este ángulo, si empezamos radio aquí y radio termina aquí, este es delta, es este ángulo, el delta. Y la mitad de la bisectriz, este es delta medios y esto es delta medios. ¿Ve? Otro elemento de la curva es E. Esta es la externa, desde el PI hasta el punto medio de la curva, la mitad. Esta es la externa. Tenemos otro elemento que empieza en la curva y termina en esta cuerda larga. Esto es del PC al PT. Si una recta, esa recta, la distancia desde el PC al PT con esta recta se llama cuerda larga. Aquí está la mitad de la bisectriz, esto es cuerda larga entre 2 y esta cuerda larga entre 2. La suma total, CL, cuerda larga. CL es cuerda larga. Como tenemos esta bisectriz, por ejemplo, aquí la mitad sería L medios. ¿Qué es eso? La longitud de la curva entre 2. O sea, todo esto hasta aquí es la longitud de la curva. Pero como está esta bisectriz cortando aquí en la mitad, entonces esto del PC al A sería la longitud entre 2. Y este otro de A a PT, la longitud entre 2. Si ustedes ven aquí, del PI al PT es la tangente, es la misma de este otro lado, porque tenemos un solo radio, el delta, y por eso es que del PC al PI es T. Del PI al PT, T. O sea, es la tangente. Que antiguamente se utilizaba el término subtangente, ST. Así se decía, subtangente. Actualmente decimos la tangente y calculamos cuánto va a ser la tangente, cuánto va a ser la externa, cuánto va a tener la longitud de la curva, cuánto va a ser la cuerda larga, qué progresiva va a tener este PC, qué progresiva va a tener este PT, cuánto debe ser su radio. Todos estos elementos debemos calcular, ¿ya? Entonces, ahí estamos aprendiendo la simbología. Esa es la simbología para calcular una curva circular. No es una curva simple, o sea, aprendan a decir curva circular, ¿no? Esta es una curva circular simple, simple por tener un solo radio. Eso. Pero la curva es circular, ¿ya? Bueno, si revisamos aquí tenemos un poquito más detalles, las partes que componen. Ustedes tienen en su libro también este croquis donde dice tangente de entrada. Esto es por aquí empieza y por aquí sale, ¿no ve? O sea, el recorrido de los diseños geométricos empiezan por la izquierda y va hacia la derecha, ¿ya? No es que empiezan por la derecha y va hacia la izquierda. No es así. Voy a repetir. Las progresivas o distancias empiezan de izquierda, esta es la izquierda y esta es la derecha. Entonces empiezan de izquierda hacia la derecha. Entonces esto va a tener menor progresiva y este lado va a tener más progresiva, o sea, mayor distancia. Progresiva es distancia, ¿ya? Entonces aquí está repitiendo todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, R, ¿qué es? Aquí dice R es el radio de la curva circular simple, ¿ve? No dice radio de la curva simple, no, sino dice radio de la curva circular simple.
Aquí está la T, tangente. O antiguamente, aquí no dice así, o subtangente. Distancia desde el PI al PC o desde el PI al PT, ¿no? Ese es este valor T o este valor T es igual. Cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, esta progresiva PC, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber el PI progresiva. Le resto la tangente y voy a saber cuánto vale PC, que es una progresiva, por si acaso. El PC, el PT, son distancias abscisas, progresivas, son palabras que significan lo mismo. A ver, vuelvo a repetir. Este PC, ¿qué cosa viene a ser? Es una distancia. Si no quiero manejar la palabra distancia, esta va a ser una progresiva. O si no, va a ser una abscisa el PC. Kilómetro 3 más 200, así. Y aquí va a ser kilómetro 3 más 800, o sea, va aumentando, va avanzando de izquierda a derecha. Eso es una cosa que a veces uno no hay en libros y después, cuando menos sabes, a veces empiezas por aquí y vas en este sentido. No, no es así. Tienes que ir de izquierda a derecha porque es por convención. Así dicen que debes hacer los diseños geométricos, ¿no? Y bueno, aquí está, por ejemplo, PC, principio de curva, punto donde termina la tangente de entrada. Esta es la tangente de entrada, aquí termina. Y empieza la curva. Y por eso aquí empieza PC, principio de la curva. Todos estos están ahí con símbolo. Por ejemplo, O, que me he olvidado. O dice es el centro de la curva circular. Este punto O es el centro de la curva circular. El delta que está aquí, el delta es el ángulo de deflexión. De las tangentes, ángulo de deflexión principal también se denomina. Es igual al ángulo central subtendido por el arco PCPT. Todo esto significa aquí el delta, subtendido por el delta, o sea, el ángulo de deflexión. Aquí está delta también, es el mismo ¿ya? Aquí es croquis, por eso quedaría, este tiene un angulito más chiquito y este tiene un ángulo más grande. No, si tú pones a escala, este va a ser lo mismo que este, ¿no? Después L, aquí es L, ¿no ves? Hemos estado viendo L, es la longitud de la curva circular. Es distancia desde el PC al PT, a lo largo del arco circular o de un polígono de cuerdas. O sea, podemos hacer a través del arco o de la cuerda, ¿no? Entonces, la longitud de la curva. Los otros, cuerda larga, hemos dicho CL, ¿no? Es el símbolo CL, cuerda larga. La externa hemos dicho del PI a este punto A. Aquí dice externa, distancia desde el PI al punto medio de la curva, al punto de la mitad de la curva es A. Entonces, esa es la externa. Después tenemos por último aquí M. Aquí desde A hasta este punto B dice ordenada media. Ese es el término que se utiliza este M, ordenada media. Distancia desde el punto medio de la curva A, desde aquí, desde A, al punto medio cuerda larga B. Esto es la distancia que se llama ordenada media. Es una distancia, ¿sí? Todas son distancias. Fíjense, aquí dice distancia, etc. ¿Ya? Entonces, ya acuérdense, no pueden olvidarse. Esto es del diseño geométrico de una carretera, el elemento más sencillo. PC, PT. Nunca se olviden. Eso es la simbología que se usa. Y tenemos que aprender a calcular cuánto es esta progresiva, cómo se calcula la longitud de la curva, cómo se calcula la tangente, la cuerda larga, etc. Si ustedes revisan en su libro, bueno, no sé si tendría que aumentar a ambos, no sé. Aquí estoy aumentando. Dice, expresiones que relacionan los elementos geométricos. O sea, si ustedes revisan en su libro, se puede determinar las fórmulas. Entonces, la fórmula para encontrar tangente, esta tangente, dice, es igual al radio por la tangente delta medio. Pueden revisar en el libro la demostración de los valores que estamos queriendo encontrar. O sea, en este caso, es
T. ¿Qué es T? Es la tangente, este valor T. Si yo tengo el radio y el delta, aquí reemplazo a esta fórmula y me va a dar la distancia de la tangente. Pero también puedo despejar el radio en función de la tangente y del delta. Despejo el radio, lo mismo que de aquí puedo despejar, aquí está separadito para que puedan entender. El radio va a ser igual a la tangente sobre la tangente delta medio, ¿no? Entonces, ahí tienen como una formulario. Estas son las fórmulas que no necesitan aprenderse de memoria, por si acaso. Estas fórmulas tenemos que aplicar. Entonces, aquí tenemos la cuerda larga en función del radio y de delta. En el libro hay la demostración, por si acaso. Aquí mismo está seno de delta medios y empezamos y tenemos la fórmula. La cuerda larga es 2 veces el seno, 2 veces radio por seno de delta medios. ¿Listo? Podemos encontrar la externa en función del radio y de delta. Entonces aquí está la fórmula, en función del radio y de delta. Una es 1 sobre coseno de delta medios y por identidades es 1 sobre coseno de delta medios, puede ser secante de delta medios. O sea, estas dos fórmulas representan lo mismo. Podemos encontrar la externa, por ejemplo, aquí externa en función del radio y de delta. Si quiero de esa forma, aquí tengo la externa y bueno, tengo pues estos valores, aquí está, simplificado haciendo las operaciones. La externa es tangente por tangente de delta cuarta. También podemos encontrar la ordenada media. La ordenada media es el radio multiplicado por 1 menos coseno de delta medio. O sea, estas fórmulas ustedes no necesitan saber de memoria. En su libro está la demostración y lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar esas fórmulas, ¿ya? También es necesario, dentro de esta teoría, estamos viendo la parte teórica de la curva circular simple. Hay una definición que se llama grado de curvatura de una curva circular simple. G, ese es el símbolo que se utiliza, grado de curvatura. Ese grado de curvatura es un valor, es el ángulo central que subtiende un arco o cuerda de determinada longitud. Por ejemplo, en este caso, de esta cuerda o arco. Aquí, por ejemplo, voy a aumentarle un poco más para que se vea mejor. Aquí es S. Y la cuerda es C. Este símbolo es C. Entonces dice, hay 2 temas para evaluar. Uno es a través de la definición de grado de curvatura. G es este G. Este G sub este es si estoy manejando arcos. Entonces, vuelvo a repetir la definición de grado de curvatura. Es una definición. Grado de curvatura es el ángulo central que subtiende un arco o una cuerda, es una recta, una cuerda, unidad. El arco, cuerda, unidad pueden ser de 5, 10 o 20 metros. Eso es lo que tenemos que saber. Pero para definir el grado de curvatura, buscamos arco o cuerdas, unidades, que pueden ser de 5 metros, 10 metros o 20 metros. Por ejemplo, aquí tenemos G sub S, dice aquí, G sub S. Esto está queriendo decir que el grado de curvatura en función del arco es la S. Aquí está S, ¿ya? En cambio, en el sistema cuerda-grado, este es G sub C, ¿no? Es grado de curvatura en la cuerda. Y aquí tienes la cuerda. La cuerda es esta recta desde este punto hasta este punto. Y aquí está dividiendo en la mitad para sacar estas fórmulas, más que todo. O sea, dividiendo para sacar un triángulo, rectángulo, aquí a 90 grados. Eso es. Primero veremos el sistema arco-grado. Para el sistema arco-grado, que cómo se calcula, cómo se encuentran estos valores. O sea, lo que se hace es lo siguiente. Decimos, el grado de curvatura, este grado de curvatura, aquí está G sub S, este grado de curvatura, corresponde a un arco S, vamos a poner aquí
S. ¿No? Aquí dice escogidos como arco unidad S o cuerda unidad C. Entonces, si voy a tomar el arco, es S. ¿No ve? El arco es esta parte que denominamos S. Entonces, el grado de curvatura G corresponde a este. ¿Cómo? Si tú revisas aquí, haces dar la vuelta en el sistema sexagesimal, ¿cuánto sería el ángulo? En el sistema sexagesimal son 360 grados, ¿no? O sea, en el sistema sexagesimal. O sea, la mayoría de los equipos de topografía y todos tienen 360 grados, pero hay unos equipos que son centesimales, hasta 400. Aquí estamos manejando en el sistema sexagesimal, 360. Eso correspondería a toda la circunferencia que empieza aquí, por ejemplo, la longitud de la curva de la circunferencia. ¿Cuánto es la longitud de la circunferencia? Alrededor, todito, es 2 pi por radio. 2 pi por radio es la longitud de la circunferencia. Entonces, si de aquí despejo GS, que es grado de curvatura, el símbolo, G, grado de curvatura. Antiguamente, cuando yo estudiaba, no era G, era D. D era grado de curvatura. O sea, en algunos libros pueden encontrar D mayúsculo. Pero ahorita en su libro van a encontrar G. G es grado de curvatura. Entonces, el G en función de arcos, por si acaso en su libro está así, G sub S, es igual, despejando aquí, 360 entre 2, 180. Este S hemos dicho que es un arco. Aquí está el arco. Ese arco unidad. Entonces, este S está aquí dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y dividimos entre pi por radio. Pi por radio. ¿Por qué se ha vuelto 180? Porque 360 entre 2 es 180. Listo. Ahí tenemos el grado de curvatura en función del sistema arco-grado. Tenemos una fórmula que nos da el radio. El radio es, despejando de aquí el radio, despejo, o sea, para poder hacer todas las opciones. Si a mí me dan el arco y me dan el grado de curvatura, yo puedo encontrar cuánto es el radio. Entonces el radio sería, de aquí despejo radio, es 180 por S dividido entre pi por G, G sub S. ¿No? Lo mismo de esto, lo mismo. Pero para poder ir entendiendo al comienzo, puedo buscar. Quiero saber cuánto es el grado de curvatura, pero tengo que saber cuánto es el arco y cuánto es el radio. Y sé cuánto vale G. O al revés, si yo tengo grado de curvatura y tengo el arco, ¿cuánto es de arco? Que puede ser arco unidad. Aquí, por ejemplo, estamos manejando arcos unidades. ¿Cuáles son los arcos unidades? Hemos dicho que pueden ser de 5 metros, 10 metros o 20 metros. Esos son los arcos unidad. Y de ahí encuentro el valor del radio. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo arco unidad de 20 metros, aquí multiplico 20 por 180 dividido entre pi, es un valor, 1145 parece que es el valor ese. 1145 dividido entre G sub S. Ese sería para poder encontrar el radio cuando ya te están dando en el arco que sea de 20 metros. ¿Ya? Aquí es fórmula más general, te dice arco S, pero aquí dice que escogidos como arco unidad. O sea, los arcos unidad pueden ser, vuelvo a repetir, aquí todavía no está indicando, pero en su libro sí, pueden ser de 5, 10 o 20 metros. ¿Ya? Y la cuerda igual, pueden ser de 5, 10 o 20 metros. ¿Ya? Tenemos dos sistemas para encontrar estas curvaturas de grado de curvatura, o sea, el G, grado de curvatura, en el sistema arco-grado y el otro es en el sistema cuerda-grado. Entonces, si yo voy a manejar en el sistema cuerda-grado, esta línea recta es la cuerda, ¿no ven? No es el arco es la que va dando la vuelta a la circunferencia. Pero si yo quiero una cuerda, es una recta. Entonces, para poder definir cuánto vale el grado de curvatura en el sistema cuerda-grado, lo que hago es divido la cuerda en dos. Entonces, este es G medios y este es cuerda medios. Entonces,
si yo quiero saber cómo voy a relacionar el seno de G medios, o sea, G es grado en función de cuerda, C, por eso dice aquí, el seno de G medios va a ser la mitad, ¿no ve? Ángulos, es un triángulo que estamos tomando la mitad, entonces la mitad de la cuerda va a ser C medios, aquí está C medios, y la hipotenusa es el radio sobre el R. De aquí puedo despejar G, y G es 2 veces arcoseno de cuerda sobre 2 radios. O también puedo sacar cuánto vale el radio. El radio es la cuerda entre 2 por el seno de G medios. Entonces tenemos estas fórmulas que nos sirven para calcular el radio, el grado de curvatura o otros elementos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, de aquí, vamos a encontrar la longitud de la curva. Entonces, para encontrar la longitud de la curva, decimos que la longitud en el sistema arcogrado es a delta, como el arco es a G, al grado de curvatura. Despejando de aquí, L sub S, LS, ¿qué quiere decir? Es arco, ¿no ve? LS es arco, aquí es S arco. Entonces, la longitud en base al sistema arco es igual a S, que es el arco, S es el arco, que aquí estamos poniendo letras, por el arco, que es delta, sobre el grado de curvatura en el sistema arcogrado. En vez de G sub S, aquí tenemos G sub S, es 180 por S sobre pi por radio. Esto lo despejamos y viene a ser esto, aquí pasa al numerador y abajo está 180 sobre 2, aquí, entonces queda 360 entre 2, 180. O sea, esta sería la fórmula para encontrar la longitud de la curva circular conociendo el radio y el delta. O sea, en el sistema, ¿en qué sistema? Sistema aquí, arcogrado. En el sistema, toda esta columnita es en el sistema arcogrado. Entonces, quiero saber cuánto es la longitud de la curva, de esta curva en el sistema arcogrado. Es pi por radio por delta sobre 180. Esa es la longitud. Ahí en su libro tienen estas fórmulas, por si acaso. Y quiero hacer lo mismo en el sistema cuerda-grado. Entonces, en el sistema cuerda-grado tenemos igual. L sub C es cuerda, ¿no ve? Sobre delta es igual a la cuerda sobre G sub S. De aquí despejo y la longitud de la curva en el sistema cuerda, o sea, esta longitud, toda esta longitud en el sistema de cuerdas, es la cuerda por delta sobre G sub C. Esta es la otra fórmula. Entonces tenemos dos. Una en el sistema arco, vendría a ser esta longitud. Y la longitud en el sistema cuerda, esta otra. Entonces, aquí viene una cosa que va para terminar hoy la clase y no se me canse. Cuando a mí me dan cuerdas, unidad, voy a hacer en el sistema cuerda-grado. O sea, voy a encontrar la longitud en base a esta fórmula. Pero si no me dicen cuerdas, voy a usar el sistema arco-grado. Esta fórmula para encontrar la longitud de la curva circular, voy a usar esta. Cuando no me dan cuerdas. En cambio, si me dan cuerdas, tengo que usar esta. ¿Ya? Eso es lo que quiero que aprendan ahorita. Porque cuando les tomen el examen, les voy a decir, tenemos una curva, quiero saber cuál es la longitud. Entonces tienen que usar esta fórmula. En cambio, si les digo, las cuerdas de unidad son de a 5 metros, encuéntrenme la longitud de la curva. Entonces van a usar esta. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a terminar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún problema. Dejar de presentar este grupo al otro grupo. Dejar de presentar. Y ahí los tengo, ahí a todos. ¿Ya? Entonces, aquí cuántos han quedado, 92 han quedado, ¿ves? Como son de buenos que es. Y aquí cuántos han quedado, 17, ¿ya? No hay problema. Los que quieren aprender se quedan, no hay problema, ¿ya? Cuando yo cualquier rato voy a tomar una sorpresa,
tiene ahí un valor, por si acaso en el plan global, tienen un valor de sorpresa. Entonces, el rato menos pensado, voy a tomar una sorpresa de lo que estamos avanzando y voy a buscar siempre el día que haya menos alumnos, por si acaso. ¿Ya? Eso es lo que hago. Cuando haya menos alumnos, ese día voy a tomar sorpresa. ¿Ya? Para castigar a los que no han estado en la clase. ¿Listo? Por lo menos así los puedo ir consolando. Bueno, ahí quedamos.